Generalmente cuando estamos revisando un artículo científico nos encontramos con el valor P o lo que comúnmente se conoce como p-value, pero muchas veces no sabemos interpretarlo, así que eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver qué es el p-value y cómo se interpreta a través de unos ejemplos. Pongamos en contexto al tiro a través de un ejemplo hipotético. Tengo una pregunta estructurada de investigación. La pregunta es si en pacientes adultos y pediátricos, ¿cuál es la eficacia de la tomografía computada comparada con la PCR para detectar el COVID-19? Entonces, si nosotros estamos realizando este artículo, como investigadores, nosotros creemos que la eficacia de la tomografía computada es distinta que la PCR. Es por eso que queremos hacer esta investigación. Entonces, existen hipótesis de comparación, también hay hipótesis de asociación y también de causalidad. En diagnóstico generalmente estamos comparando, también estamos correlacionando. La hipótesis del investigador, que es la H1 o la hipótesis alternativa, es siempre de diferencia. En este caso, la tomografía computada, el valor de la tomografía computada va a ser distinta a la sensibilidad de la PCR. Entonces, la hipótesis nula va a ser la hipótesis de igualdad. Aquí vamos a empezar a hablar del p-value. El p-value es la probabilidad de aceptar la hipótesis alternativa, o sea, la hipótesis del investigador, como cierta, siendo que en realidad es falsa. Entonces dijimos que la hipótesis del investigador es que la sensibilidad de tomografía computada es distinta a la PCR. O sea, vamos a poner a prueba esta hipótesis. Y la hipótesis nula es la hipótesis de la igualdad. Para llevar a cabo si es que existen diferencias o no, existen varios test estadísticos. Y eso va a depender de nuestras variables y cómo se comporten las variables, que lo vamos a ver en otra ocasión. Aquí vamos a ver principalmente cómo se interpreta el p-value y de dónde salen estos conceptos. Hay varios conceptos importantes que nosotros deberíamos saber. Primero es el error tipo 1, que es aceptar la hipótesis del investigador como que es verdadera, siendo que en realidad es falsa. Entonces el p-value lo que es la probabilidad de aceptar este error tipo 1. Entonces lo que nosotros necesitamos es que esta probabilidad, este p-value, sea lo menor posible. Aquí entra otro concepto que es el nivel de significancia o alfa, que es la cantidad máxima que estamos dispuestos a aceptar el error tipo 1, que generalmente el área de la ciencia, el área de medicina, es el 5%. La verdad que yo no he visto otro nivel de significancia en algún artículo científico de medicina. El nivel de confianza es la confiabilidad de tus resultados. O sea, va a ser 1 menos alfa, o sea, el 95%. Esto también generalmente lo reportan los investigadores en sus artículos. Y el intervalo de confianza va a ser un límite entre dos valores que con cierto nivel de confianza se va a encontrar este verdadero valor. O sea, que si a nosotros nos sale un valor, un promedio o lo que sea, y nosotros declaramos que nuestro nivel de confianza es del 95%, eso va a significar que entre dos valores, que va a ser el intervalo de confianza, el verdadero valor lo vamos a encontrar con una certeza de un 95%. Ejemplo ficticio, por ejemplo, estamos viendo la sensibilidad de la tomografía computada y el reporte dice que es de un 90%, con un intervalo de confianza que va de entre un 0,85 y a un 0,95. Entonces, obviamente que el intervalo de confianza, si lo multiplicamos por 100, eso se transforma en el porcentaje de sensibilidad, ¿no es cierto? Entonces, si el investigador declaró que su nivel de confianza es del 95%, lo que quiere decir acá que entre estos dos valores, entre el 0,85 y el 0,95, va a fluctuar la sensibilidad de la tomografía computada con un 95% de confianza.
Pero aquí al lado siempre se reporta el p-value. Y el p-value acá me dice que es un 0,08. Eso significa que existe un 8% de probabilidad de aceptar la hipótesis alternativa, que es la del investigador, siendo que en realidad es falsa. Entonces, en medicina esto es mucho, porque el p-value debería ser menor a 0,05, o sea, lo que se acepta es de un 5%. Entonces, aquí diríamos que este valor de sensibilidad que sacamos o que leímos en algún artículo del 90%, si dice que es un p-value de 0,08, eso quería decir que no es significativo. Otro ejemplo, por ejemplo, se quieren determinar si existen diferencias significativas entre dos muestras. Ya puede ser calculando las medianas de las dos muestras, calculando el promedio, eso depende también de la naturaleza de la variable. Entonces, se están estudiando diferencias significativas entre dosis recibida entre hombres y mujeres, en las gónadas entre hombres y mujeres, en una muestra pediátrica de radiografías de pelvis. Y te reportan que la media de dosis en mujeres es de 0,05, con un intervalo de confianza que va de 0,03 a 0,08. Y en hombres, la media de dosis es de 0,03, con un intervalo de confianza que va de 0,01 a 0,05. Y dijimos que se quiere saber si es que existen diferencias significativas, o sea, si son distintas estas dosis o no, entre un 0,05 en mujeres y un 0,03 en hombres. Y aquí arroja un p-value de 0,002. Eso es menor a 0,05. Entonces podríamos concluir que existen diferencias significativas en las dosis en el promedio de las dosis en gónadas entre mujeres y hombres. Aquí vamos a ver un ejemplo de un artículo donde yo saqué la parte de análisis estadístico, que generalmente está reportado en materiales y métodos, donde ellos reportan lo que van a usar como análisis estadístico. Estos test estadísticos los vamos a hablar en otro video, lo que es Shapiro-Wilk, lo que es la U de Mann-Whitney, etcétera. Pero lo que yo les quería mostrar aquí es lo que ellos reportan. Aquí, lo que ellos reportan como significativo. Y aquí dicen que los p-valores menores a 0,05 fueron considerados estadísticamente significativos. Entonces, aquí en los resultados que ellos reportan, vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos nosotros interpretar este p-value. Estamos en una muestra entre un grupo entre un grupo con características severos, o sea graves, y un grupo normal. Entonces, un grupo con una enfermedad grave y un grupo que está normal. Entonces, cuando uno está haciendo algún artículo y está comparando dos muestras, está comparando unas características, lo que quiere uno lograr primero es que estas dos muestras sean significativas. O sea, perdón, que estas dos muestras sean homogéneas. Entonces, si son homogéneas, si nosotros estamos buscando homogeneidad en cuanto, por ejemplo, a edad, en cuanto a peso, en cuanto a características morfológicas o características de geografía, del lugar de geografía, estamos buscando la igualdad. Entonces, si estamos buscando la igualdad, la diferencia no debería ser significativa. Entonces aquí, por ejemplo, con respecto a la edad, estamos viendo que el grupo crítico, el grupo severo, la edad el promedio es de 53,7 y la edad del grupo normal es 41,9. Entonces vemos que en el grupo severo hay gente de mayor edad que en el grupo de normales, y esto es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque el p-value es menor a 0,05. Es significativo. En cuanto al diseño, esto no le ayuda mucho porque, como les dije anteriormente,
En este tipo de características nosotros estamos buscando que estos dos grupos sean iguales. Entonces el p-value debería ser mayor a 0,05. Con respecto a hombres, la cantidad de hombres en el grupo severo hay 15 y en el grupo normal hay 29. Y aquí, a pesar de que se ve una gran diferencia entre el grupo normal, que son 29, y el grupo crítico, que son 15, no existe diferencia significativa entre ambos grupos. O sea, la homogeneidad en cuanto a pacientes hombres son iguales, no hay diferencia significativa. En cuanto a mujeres, lo mismo. Ahora si vemos con respecto a lo que es ya el estudio en sí. Por ejemplo, si es que el factor de fiebre, acá, entre síntomas y signos, el factor de fiebre es significativo entre el grupo de pacientes críticos y el grupo de pacientes normales. Entonces aquí estamos viendo que existen 22 personas con fiebre y aquí existen 50, en el grupo normal existen 50 personas con fiebre. La verdad que en cuanto a proporción no es significativa, esto está claro. Con respecto, por ejemplo, a la tos, los pacientes severos fueron 24, lo cual corresponde al 96% pacientes con tos. Y los pacientes normales, o más que decirle normales, quizás yo le he dicho grupo normal en todo momento, pero es el grupo control. No es que sean normales, es que quizás también están enfermos, pero no con la enfermedad blanco, con la enfermedad diana que se está buscando en este artículo. Entonces, vemos que los pacientes con tos son 41, que corresponden al 70.7% de este grupo. Perdón, estoy viendo acá. Son 41, claro, que corresponden al 70,7% de este grupo, lo cual la diferencia de tos entre el grupo severo y el grupo control es significativo. A modo de conclusión, entonces, decirle que el p-value es la probabilidad de aceptar la hipótesis del investigador como verdadera, siendo que es falsa. Quedémonos con el valor de 0,05 en p-value, que generalmente es lo reportado por los investigadores, el cual dice que si es menor a 0,05 existen diferencias significativas entre dos grupos. Si es mayor a 0,05, esta interpretación sería de igualdad, o sea, no existen diferencias significativas entre los dos grupos. Y el nivel de significancia, que es el alfa, es el error del cual nosotros estamos dispuestos a aceptar como error tipo 1, que es el 5% en medicina. Entonces el p-value, por eso que debe de ser menor a este 5%. El nivel de confianza va a ser 1 menos alfa, o sea el 95%, en el cual recae su importancia en el intervalo de confianza, que va a ser un límite entre dos valores, que con este nivel de confianza del 95% se va a encontrar el verdadero valor.